Decíamos, en estos últimos minutos, de aquí a las 8, vas a conocer todas las propuestas que te faltan para poder definir tu voto el próximo domingo. Le vamos a dar la bienvenida al exintendente José Corral, que actualmente busca un lugar para el Congreso de la Nación. ¿Cómo estás, José? Buen día. Hola, José, buen día. Un gusto acompañarte en el último tramito de la campaña y de estar aquí en mi ciudad. Bueno, obviamente una campaña que ha sido más difícil de lo que esperaban. Sí, porque esta pandemia nos ha generado condiciones particulares. De todas maneras, nosotros estamos muy agradecidos a todos los santafesinos y santafesinas de toda la bota provincial que nos recibieron. Pudimos en el último tramo tener esas reuniones presenciales con poca gente, pero de cercanía, que son las que uno valora, porque ahí te encontrás con la realidad y con las personas. Pero también aprovechamos las metodologías digitales. Ayer cerramos con un Facebook Live que hicimos para toda la provincia con Roy López Molina, quien encabeza la lista de diputados, y la verdad es que fue una buena experiencia porque logramos construir propuestas y hablamos de propuestas en el diálogo con los santafesinos de esta provincia enorme, que me gusta decir como Mateo Bosch, Santa Fe mi país, ¿no? Es realmente un país, tiene 1000 kilómetros de largo, 365 localidades, y tuvimos la suerte de recorrer la mayor parte de su geografía. ¿Una interna más tensa de lo que esperaban, con varios cruces? Bueno, hay diferentes candidatos y hay trayectorias distintas. Bueno, nosotros sentimos que somos la propuesta con más experiencia porque todos quienes la integramos tuvimos responsabilidades. Este no es un tiempo para improvisar. Las dificultades que tiene el país en la economía, en la propia pandemia, en la salud, los temas de educación requieren de experiencia, ¿no? Bueno, nuestra lista, a pesar de la juventud de varios de los integrantes, tenemos experiencia de gestión, en el caso mío, Enrique Paduán, que es el intendente de Villa Ocampo, o legislativa, Lucila Lehmann, que bueno, es una diputada que ha defendido mucho el campo y que tiene un gran trabajo en todo el tema agroindustrial y en los temas institucionales, y Roy López Molina, que es concejal, pero fue diputado provincial y tiene un trabajo incluso de mucha valentía de denunciar las mafias y de trabajar por la seguridad en la ciudad de Rosario. Así que es una lista con experiencia. Nosotros pusimos acento en las propuestas. Sí, en el último tramo, alguna información valiosa que creíamos que teníamos que dar, por ejemplo, que algunos candidatos de las otras listas no votan en la provincia de Santa Fe porque ni siquiera hicieron el cambio de domicilio. Es el caso de Carolina Lozada, Las Pina, Forí, y algunos que teniendo el cambio de domicilio hecho viven en Buenos Aires, como Amalia Granata, ¿no? Y cuando uno piensa, hay que pelear para que vengan fuerzas federales a Santa Fe, ¿van a estar del lado de Buenos Aires o de Santa Fe? Nosotros vivimos acá y tenemos nuestra vida cotidiana en Santa Fe, cada uno en diferentes ciudades, pero todos en la provincia. Bueno, más allá del arribo, ¿no?, de fuerzas federales, de cuál debe ser el rol precisamente de gendarmería, de prefectura, ¿qué otras leyes se pueden ir avanzando en el Congreso para favorecer el desarme, para obviamente extinguir los dominios de aquellos que financian las bandas? Hay mucho trabajo por hacer y esa experiencia la tenemos. Ayer me recordaba un vecino, yo a veces no lo tengo presente porque en la vorágine, que recordás aquel fin de semana violento en 2014 en la ciudad de Santa Fe, que a mí me tocó como intendente suspender la venta de armas y municiones, porque habíamos detectado que armas legales y municiones legales terminaban en los cuerpos de niños en el hospital Alasia. Sí. Y ahí descubrimos que había todo un tema con las armas, que se puede trabajar mucho en la legislación. En la legislación también penal hay mucho por hacer, porque con el tema de las armas hay que asociar prisión preventiva con abuso de armas o con delitos cometidos con armas, que hoy entran por una puerta, salen por la otra. Eso requiere cambios legales también, y hay que disputar un poco con esa otra teoría más zafaroniana, supuestamente garantista, que nos deja a todos desvalidos frente a los delincuentes, ¿no? ¿Hay que intensificar penas? Yo no creo que el monto de las penas varíe mucho. En algún caso puede ser, porque yo pensaba, por ejemplo, este tema de los monos que han juntado como 60 años, y resulta que están en las cárceles y por una supuesta garantía constitucional organizan el delito desde las cárceles. Bueno, ahí tiene que haber un nivel mayor de seguridad, en cuidado de la comunidad. Ese es otro tema que hay que trabajar. Tenemos muchas ganas de
esta experiencia que tenemos, llevarla al Senado de la Nación y a diputados, donde hay que ponerle un límite además al kirchnerismo, que en estos temas niega el problema. Bueno, la ministra de Seguridad diciendo que Buenos Aires estaba peor que Santa Fe, cuando tenemos el triple de violencia, de homicidio, o sea, ni siquiera ver los números para actuar en ese correspondientemente a esa realidad, ¿no? Así que para nosotros es muy importante ponerle un límite a los que están ahora y además ir generando propuestas de futuro que mejoren la realidad. José, recién mencionaba que dentro de la lista está Lucila Lehmann, alguien que está muy vinculada a todo lo que es el sector del agro, a Elisa Carrió también. Sí. ¿Qué se ofrece como propuestas para este sector? Un sector que hoy por hoy está golpeado por estas restricciones a las exportaciones, por los impuestos a Sí, sin embargo tiene una gran potencialidad y cuando lo dejan trabajar al campo, el campo no tiene techo. Nosotros somos la única lista que suscribió la propuesta de la Mesa de Enlace, que son las 4 instituciones agropecuarias que representan a todo el campo y que han elaborado un programa muy bueno y lo firmamos por convicción, porque compartimos cada línea de esa propuesta que habla de una macroeconomía sana, de normas de juego, reglas de juego estables en el tiempo, invertir en ciencia y tecnología, ir bajando los derechos de exportación. Somos el único país que a los exportadores les saca plata, en vez de alentar la exportación. Bueno, hay mucho por hacer. Y el respaldo, vos decías, de Elisa Carrió, nos motiva mucho. Y ayer nos llegó un respaldo explícito también de Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, que Corrientes es una provincia aliada, ¿no? Porque en esta discusión respecto del agro hay intereses diferentes entre el conurbano bonaerense y los productores de alimentos, por ejemplo, ¿no? Parece que el asado barato en el conurbano bonaerense lo tenemos que pagar con puestos de trabajo de nuestros frigoríficos y nos parece que ese no es el camino. Todos tenemos que crecer, pero lo que primero hay que cuidar es el trabajo genuino, es la producción, y eso se logra generando riqueza, vinculándose con el mundo y exportando, ¿no? Tenemos que ir fuerte a una alianza exportadora y en eso con Gustavo Valdés la verdad es que nos entendemos muy bien y nos produce mucho regocijo que nos apoye expresamente. Recién hablábamos de los impuestos que tienen obviamente una fuerte carga sobre el sector agropecuario, pero ¿qué pasa con el resto de los tributos que obviamente impactan en la generalidad, como es el IVA, que obviamente generan inflación también? ¿Cómo se controla, si es que se puede controlar? Sí, y que además yo te agrego que tenemos impuestos muy altos y servicios muy malos, porque digamos, compramos caro algo que es de mala calidad, porque si tuvieras impuestos altos, pero tuvieras seguridad, educación de muy buena calidad gratuita, salud, pero ahí tenemos problemas, hay paros, hay infraestructura escolar que no está bien, ni te cuento las rutas o la conectividad o los puertos, perdón, esa infraestructura que es tan necesaria para la producción y para las familias, ¿no? Los otros días en Santa Clara de Saguier me decían algo que ya me habían dicho en el 19 de la campaña electoral, que es que toman agua con arsénico, en un lugar que produce millones de dólares de exportaciones, ¿no? Entonces necesitamos ir bajando impuestos, pero mejorar los servicios, para que sea más pareja el esfuerzo, ¿no? Porque, y especialmente en los temas del trabajo, hay impuestos al trabajo que no alientan a que se tomen nuevos empleos y Argentina necesita, a la salida de la pandemia, ahora que se terminen de abrir las actividades, que es algo que pedimos, que haya un shock de generación de empleo y que podamos tomar especialmente a los jóvenes. Por eso también una de nuestras propuestas es un plan de empleo joven. En las últimas horas por redes se habló mucho de estos dichos de Horacio Rodríguez Larreta sobre las indemnizaciones. ¿Hay que sacarlas, no hay que sacarlas por los despidos? Mirá, yo creo que hay que lograr un conjunto de reglas que estimulen a que se genere trabajo. Eso es en beneficio de los trabajadores, porque lo que ocurre hoy, de la boca para afuera dicen defendemos los derechos del trabajador, pero cada vez tenemos menos puestos de trabajo y cada vez la gente se anima menos a contratar a un trabajador. Nosotros encontramos en el recorrido, por un lado, gente que quiere trabajar, sobre todo jóvenes, que no consiguen. Y por otro lado, gente que quiere emplear, pero que dice, con estos impuestos no, porque es imposible. Con estas reglas de que si el negocio me va mal,
me tienen que rematar la casa para pagar la indemnización, tampoco. Y nuestras empresas son pymes, no estamos hablando de tío rico que está sentado arriba de un montón de dinero, son empresas familiares, los negocios, los talleres, las industrias de la provincia. Sabes que más de la mitad de los trabajadores formales trabajan en establecimientos de menos de 10. Pero en la economía informal esto es más todavía y hay que ir blanqueando esa economía en negro en beneficio de todos. ¿Qué le diría a los santafesinos? ¿Que vayan a votar? Que vayan a votar, que es muy importante, porque no estamos bien. Entonces, no ir a votar es validar una situación que no nos gusta. Y hay que ir a votar y expresarse. Y expresarse, nosotros ofrecemos a través de Juntos por el Cambio, que representa un llamado de atención al gobierno, un límite, pero a su vez una opción de gobierno hacia el futuro. Y es la única fuerza que le puede hacer contrapeso al kirchnerismo. Nosotros proponemos en un marco de moderación, porque el país tampoco está para que estemos a las patadas y en una confrontación que no lleva a ningún lado, sino poner un equilibrio en el Congreso, en el poder en el país, y después buscar entre todos cuáles son las mejores soluciones, y en estos temas que son los importantes: el trabajo, la producción, la seguridad, la educación. Gracias, José. Al contrario, un placer.